Hola. Ahora, aquí estoy con mis cacho de ojeras, que no soy capaz de quitármelas en ningún vídeo. Es una cosa horrible. Es que la cámara es puñetera. Es que no hay otro que lo arregle. La me puesto sin dormir. Bueno, pues nada, estamos grabando. Bienvenidas a todas a este podcast en versión vídeo podcast, videollamada. Tengo una invitada muy especial que como no vive aquí en Toledo, pues lo hemos tenido que hacer de esta manera. También, como digo, muy casera como el resto. Y lo que os dije en el primer episodio, dos madres, una videollamada y muchas ganas de poder aportar y poder ayudar a otras familias sin más. Ella es Sara. Eh, Vamos a hacer este podcast en el Día de la Concienciación sobre la muerte perinatal y la muerte neonatal y creo que era pues la mejor persona para poder hablar este tema, tratar este tema con la delicadeza que requiere y poder ayudar pues a otras familias, otras mujeres que estén pasando por este proceso. Como, como habéis visto, pues he incluido también una serie de relatos de otras mujeres, porque no podíamos estar aquí con muchísima pantalla, pero Sara va a ser un poco como esa historia también del podcast, esa historia central en la que nos va a contar un poquito su proceso y espero que lo podáis vivir de una manera enriquecedora, por supuesto, pues con la dureza que tienen estos relatos, pero de una manera enriquecedora y constructiva. Así que, hola Sara, ¿Ah? bienvenida, muchas gracias por estar, que enseguida que te escribí me dijiste que sí. Y, y además muy rápido, así que muchísimas gracias por participar. Si quieres, cuéntanos un poquito por qué te escribo a ti. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a ti por pensar en mí, por darme esta oportunidad de poner un granito de arena y contribuir a visibilizar la muerte gestacional, perinatal y neonatal y el duelo que viene después, porque como comentábamos en nuestras conversaciones estos días, pues es un duelo muy invisibilizado, muy desautorizado en la sociedad y hace mucha falta hablar de ello. Para tener más conocimiento, para que la sociedad, empezando por los sanitarios y el conjunto del entorno, se eduque, por así decirlo, en ofrecer un mejor acompañamiento a las mamás, a los papás, a las familias, que por desgracia sufrimos la muerte de uno de nuestros hijos, independientemente de número de semanas, de causa, de condición, de cómo haya sido, de por qué haya sido. Es muy doloroso y yo te agradezco muchísimo que quieras dedicar un espacio en tu podcast a este tema, porque de verdad que es muy necesario y forma parte de la experiencia de la maternidad. Es la más fea de todas, la más terrible, pero desgraciadamente existe y ayuda mucho a las familias una vez que nos pasa escuchar otros relatos y sobre todo recibir un mensaje de esperanza de que es muy doloroso, pero con un trabajo adecuado y el correcto acompañamiento del entorno, al final se integra la experiencia, nuestros hijos siempre van a ser nuestros hijos y estarán con nosotros de alguna manera y se vuelve a sonreír. Es un poco el mensaje que yo quiero ofrecer así de primeras. Y bueno, pues sí, como has dicho, yo me llamo Sara, soy de Talavera de la Reina, por cierto, de ahí cerquita. Toledo es mi tierra, pero llevo 11 años viviendo en Suiza y bueno, pues la muerte de mi hijo ocurrió aquí, de mi segundo hijo, de Oliver. Y bueno, mi historia es un poco particular porque, bueno, al principio, como todas, me imagino que me sentí que era única en el mundo, dije, esto solo me pasa a mí, ¿a quién le pasa esto? Nunca había escuchado ningún caso, no tenía ningún caso cercano. Y luego ya, pues obviamente, empecé a hacer contactos y a conocer más casos e historias en España, que para algo es mi país natal, ¿no? Mi tierra. Y me di cuenta que mi experiencia, sobre todo tras la muerte de Oliver en el hospital, había sido muy diferente a las historias que me llegaban de España, donde todo es muy rápido, el tiempo que se ofrece es como limitado, aunque están cambiando las cosas y están mejorando los protocolos. Hay una gran distancia con países como Suiza, Francia, Alemania, y entonces yo preguntándome por qué, aparte de trabajar en mi duelo, por supuesto que eso es inevitable, me propuse visibilizar cómo se hacían fuera las cosas
para ayudar a mejorar y en vez de centrarnos en una experiencia negativa, que es lo que se suele escuchar, ofrecer una experiencia positiva, una referencia de decir, se pueden hacer las cosas de otra manera y es súper beneficioso, no solo en el momento de la muerte, sino todo el proceso de duelo. Claro. Da una en un acompañamiento y es un poco lo que me gustaría promover, aprovechando también tu ayuda y este espacio. Fíjate, ahora que comentas esto, como bien has dicho, yo cuando me puse a trabajar de la fisioterapia del suelo pélvico y demás, pues bueno, obviamente tenía muchos menos años que ahora y bastante menos ojeras, muchos menos años. Y yo, pues, ay, qué guay, voy a trabajar con embarazadas, voy a trabajar con bebés, qué trabajo más bonito, ¿no? Y todo el mundo como, ay, qué trabajo tan bonito, tal. Y sí, obviamente, empecé así, pero empezaron a necesitar mi acompañamiento en consulta mujeres que no solamente hacían una recuperación posparto, ¿no? Una revisión de suelo pélvico después de haber tenido a su bebé y que su bebé en ese momento estuviera vivo, sino que también me llamaban mujeres que habían tenido un aborto o que habían nacido sus bebés y habían fallecido después. Y claro, a mí me pilló en plan, claro, esto también es una parte de mi trabajo, porque esto también es una parte de acompañar maternidades y de acompañar a las mujeres, y a mí no me han formado para esto. O sea, muchos profesionales que están en el entorno hospitalario, ¿no? Cuando ocurren estas cosas, no están formados y me quedé helada cuando escuché tu relato, que ahora nos contarás, porque obviamente dista muchísimo de lo que yo he escuchado aquí, pero si esos profesionales no están formados, imagínate lo que no estamos en el ámbito hospitalario ya en ese proceso. O sea, yo mmm, con la Claro, edad sí, que tenía y el golpe de realidad de esto también es acompañar maternidades, como bien has dicho. Y en todos estos años, pues he escuchado muchos relatos en los que ya de por sí el relato es duro y la historia es dura, pero es que la manera en la que se ha acompañado es tremenda. O sea, y lo que dices tú, independientemente de las semanas, o sea, en uno de los mensajes, en varios de los mensajes que me han mandado las chicas que han querido participar, varias de ellas comentan, tuve un aborto y a los 2 días me tuve que ir a trabajar. Mm, como el que tiene una regla, ¿sabes? Entonces, es un tema muy fuerte. Y cuando escuché tu relato antes de preparar el podcast, de verdad me pareció que dije, wow, es que no lo había escuchado, no había escuchado algo así nunca. Ya llevo 14 años currando y no había escuchado un relato así nunca. Así que me parece maravilloso que nos lo puedas contar, si te sí, parece, y sí. hacernos un pequeño resumencito de cómo fue el proceso. Cuéntanos, Sara. Yo solo por darte un poco de contexto, yo tuve mi primer hijo en 2017, tengo un hijo que se llama Rafa, que tiene 6 añitos, y tuve una búsqueda normal, embarazo normal, un parto maravilloso del que guardo maravillosos recuerdos, y empecé esta senda de la maternidad pensando, pues como todo el mundo, ¿no? Pues qué fácil, ¿no? Pues lo buscas, llega, todo va bien, maravilloso. Cuando tenía 3 añitos o así nos pusimos a buscar el hermanito o la hermanita y tuve un aborto de 6 semanas, que para mí fue bastante chocante porque dije, ¿cómo me pasa esto a mí? Me lo tomé con deportividad porque sé, en este caso sí tengo varias amigas que lo han sufrido y se está habitualmente, es muy triste, pero bueno, lo gestioné de la mejor manera que pude y dije, venga, pues no pasa nada, es normal, ok. Y luego me quedé embarazada a los pocos meses de Oliver y todo fue muy bien, pues el embarazo iba muy bien, todas las pruebas estaban bien y de semana 36 con total normalidad también, pues me puse de parto y bueno, pues después de un parto muy rápido que además pues no hubo tiempo de ningún tipo de analgesia, ni de epidural, ni de nada, pues nació Oliver y a los pocos segundos de nacer se dieron cuenta la matrona que no reaccionaba como tenía que reaccionar. Y se lo
a una salita contigua y bueno, nos estuvieron esperando 1 hora y media en la que nos daban información con cuentagotas porque tampoco tenían información que ofrecernos, pero bueno, nos acompañaban y a la hora y media, pues tristemente nos comunicaron que no había nada que hacer y que se moría, que no sabían qué pasaba, que lo único que podían confirmar es que no había oxígeno en sangre y que probablemente era el corazón y que lo sentían mucho. Entonces, fue un shock terrible para nosotros, para mí. Yo recién salía del parto, estaba como en una nube, no me enteraba de nada, no se sentía nada. No te enteras de nada después de parir. No, y además cuando ocurre algo que te pilla totalmente, porque claro, yo esperaba que me pusieran a mi bebé encima y de repente se lo llevan, y no solo se lo llevan, sino que a la hora y media me dicen que se muere. Yo, perdón, o sea, esto no puede ser, esto es una realidad paralela, esto es una película, me quiero despertar de esta pesadilla. Claro. Después, bueno, afortunadamente le mantuvieron con vida para que se muriera en mis brazos, murió con nosotros. Y desde ese primer momento empezaron una serie de actuaciones en el hospital que con el tiempo me he dado cuenta que han sido súper beneficiosas para mi camino de duelo. En primer lugar, me llamó la atención que estando con Oli en sus últimos momentos, la matrona empezó a hacernos fotos. Ajá. Y yo la miraba con una cámara, no siquiera con un móvil, con una cámara, y yo la miraba y me extrañó, pero yo estaba centrada en mi despedida con mi hijo en ese momento. Yo quería transmitirle paz y todo el amor que se podía llevar en ese momento y lo ignoré. Cuando por la noche me entregaron las fotos, mis primeras fotos con mi hijo todavía vivo, fue como si me entregaran el mayor tesoro del mundo. Y a partir de ahí, te digo, empezó una especie de acompañamiento que nos dejó sorprendidísimos porque no solo nos dieron el tiempo y el espacio que necesitamos, y lo digo ya, nosotros pasamos 5 días con nuestro hijo fallecido en el hospital, 5 días completos, con sus mañanas, sus tardes, sus noches, en una habitación privada. Y eso ocurrió por el maravilloso acompañamiento en el que nos transmitieron que ese tiempo con él es y iba a ser muy importante para nosotros en el futuro, que no tuviéramos prisa, porque las mamás que escuchen esto, que hayan sufrido una muerte perinatal, a lo mejor se pueden sentir identificadas, nos pasa a muchas, no sabes qué hacer, nadie está preparado para reaccionar en ese momento. Uno está completamente en shock, como si estuviera viviendo una vida que no es la suya. Entonces es muy importante que haya alguien que coja las riendas y que nos guíe, que nos calme y nos transmita. Ahora tienes a Oliver aquí, esto no va a ser para siempre. Mi primera reacción fue: yo me voy a mi casa con mi hijo mayor. Después de un ratito, y mi matrona me dijo: tienes toda la vida para estar con tu hijo, pero el tiempo con Oliver es limitado. Vamos a esperar, no hay prisa. Vamos a quedarnos aquí, vamos a tranquilizarnos, vamos a intentar relajarnos. El contexto era muy triste, todo el mundo lloraba, el acompañamiento del equipo de neonatología, ginecología, eran todos de una humanidad increíble. Me encantó que todos le llamaban por su nombre. Desde el primer momento le humanizaron, le hicieron presente, y guardo miles de detalles de esos 5 días en mi memoria de enfermeras que entraban a saludarle, que se presentaban, que le hablaban, que le hacían carantoñas, como si fuera un bebé vivo, solo que obviamente todos sabíamos que había fallecido, pero sentir ese amor de todas esas personas por mi hijo y que le daban esa entidad es una persona importante para nosotros, es nuestro ser querido que ha fallecido y se merece todo el cariño, nosotros todo el respeto y toda la ayuda que nos puedan dar. Entonces, ¿qué hicimos esos 5 días? Pues esos 5 días nos ayudó sobre todo a mí a procesar lo que había pasado y a darme cuenta de que mi hijo había fallecido. No es que en el primer momento no lo supiera, no lo entendiera con mi mente, pero el corazón, y de eso va el duelo, tarda un tiempo en enterarse y en aceptarlo. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, las primeras horas, por tema legal, me informaron de la autopsia, yo no la pude autorizar. En mi mente no cabía la posibilidad de que fueran a tocar a mi hijo. O sea, un horror, tú. Como, no vas a hacer nada absolutamente a mi bebé. Claro. Y el tercer día ya se separa un poco la idea de el cuerpo, de la vida, y no tuve ningún problema en decir, no, es que yo quiero saber lo que ha pasado, necesito saber. Al tercer día, pero el primer día se me hacía muy duro. Y como ese ejemplo te puedo poner muchos. Aquí, por ejemplo, en Suiza hay una asociación de fotógrafos voluntarios que van a los hospitales a hacer fotografías profesionales
en estos momentos de las familias con los bebés. ¿En serio? Sí, sí, Fuerte. sí. Entonces, el primer día también me lo ofrecieron y yo dije que no. Dije, no, 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 no. Yo ya tengo fotos con mi hijo vivo, yo no quiero fotos con mi hijo muerto. Me parecía terrorífico, porque es terrorífico que mi hijo se había muerto. Pero al día siguiente, ni 24 horas después de pasar una noche, llamé a una enfermera y le dije que venga la fotógrafa profesional, yo quiero todas las fotos, todo lo que me pueda llevar de aquí de él, lo quiero. Y al día siguiente por la mañana vino una fotógrafa y tengo unas fotos absolutamente preciosas con él, aparte de todo el tiempo que tuvimos de estar con él, de respirarle, de abrazarle, de besarle. Su hermano mayor le pude conocer, mi madre, mi suegra, mis amigas. En 5 días hay espacio para muchas experiencias. Me parece brutal esa manera de acompañar. Me parece brutal. Y sobre todo eso que comentas, ¿no? De a mi hijo no te lo llevas, que es como una sensación de cualquier puérpera con su cría, ¿no? Esa, ¿Por qué va a ser diferente? de hecho, no sé si habéis oído casos que están saliendo últimamente de la orca que nada con su bebé muerto, los delfines, creo que una chimpancé también en el zoo de Valencia, lleva 3 meses, y cuando pasan animales todo el mundo se enternece y dice, ay, claro, es que es el instinto maternal, aunque tu bebé esté muerto, lo tienes que proteger, lo tienes que acompañar. Es que para nosotras es exactamente igual. Claro. Es que necesitamos estar con ellos, protegerles, abrazarles y llevarnos todo lo que nos podamos llevar hasta el punto en el que ya estemos preparadas para esa separación física. En mi caso fue a los 5 días. Yo aquí he conocido a mujeres que se lo han llevado a su casa y han estado 8 días con su bebé en su casa. Es una opción que a mí también me dieron, que es perfectamente posible y normal. Qué fuerte. ¿Sabes Sí, algún sitio en España que esto ocurra? no. En este tiempo has sido conocedora de algún sitio que ocurra? No, de hecho, sé que las cosas están mejorando porque hace un año, cuando yo empecé este camino, el caso que conocí, además que fue en Castilla-La Mancha, de una mamá que pasó más tiempo con su bebé fueron 5 horas Madre y mía, 5 horas. ahora, y ahora estoy acompañando a una ya buena amiga que se llama Jessica, que escuchará este podcast, que desgraciadamente su nena Gretel murió también de 41 semanas en el parto hace 6 meses ahora. Un beso, Jessica. Y ella estuvo 10 horas con su bebé en un hospital en Barcelona. Y obviamente 10 horas ya no son 5, igual que 5 no son 2 o 3. O ninguna. Pero, claro, pero aún así ninguna tuvo esa sensación, o Jessica en este caso sí que sé que no tuvo esa sensación de decir, he tenido suficiente, de haber podido continuar. Claro. Wow, esa es la diferencia en que te digan, tienes todo el tiempo y todo el espacio del mundo, pero cierran la puerta y te dejan allí con Claro. el bebé, con tu pareja, y pasan las horas, estás en shock. A mí me daban cosas que hacer, me daban tareas. Venían personas a explicarme, bueno, pues vamos a planificar una despedida. ¿Cómo te gustaría que fuera ese momento de esa separación con Oliver? ¿Qué podemos hacer? Puede ser con música, puede ser, bueno, pues nosotros con los días dimos forma a una ceremonia con nuestro hijo mayor de hacer un collage con nuestras fotos, nuestras huellas, para que Oli se llevara ese recuerdo con él, ¿no? Y por supuesto hicimos huellas, relieve de pies y manos, todo lo que pudimos, porque teníamos tanto tiempo. Teníamos una enfermera que se llama Ania, que también hemos hecho una gran amistad, que es maravillosa, que nos iba ayudando, nos iba dando ideas y nos apoyaba en toda esta creación de recuerdos, pero no era como todo encapsulado en unas horas, sino que era como, tienes todo el tiempo del mundo y tú te vas a ir con tu hijo cuando tú quieras, cuando tú decidas y como tú decidas. Aquí no hay límites, piensa lo que te apetece hacer. Por ejemplo, me ofrecieron un carrito para salir a pasear con Oliver fuera del hospital, si quería llevarle al lago, si quería llevarle a un parque, si quería llevarle a mi casa. Me pusieron a disposición un carrito de bebé. Yo dije que yo no tenía esa necesidad, yo prefería estar con él en brazos todo el tiempo que pudiera, Ya, pero me sorprendió que era todo un tiempo, el tiempo opciones, ¿no? ya, y de lo que tú necesitaras. Claro, exacto, era como, Todo un no sé, protocolo.
Claro, Sí, porque es que el tema de los protocolos es como de locura, ¿no? Claro, no es un sí. protocolo, tienes estas horas, aquí hacemos esto. Es como, ¿qué necesitas hacer tú para Mi, esto? se- mi sensación es que España funciona mucho por protocolos. O sea, yo cuando hablo con gente siempre Para dices, lo no, que es se quiere. para lo que se quiere, sí. Con este tema es la palabra protocolo, protocolo y protocolo. Y yo pregunté a esta enfermera, a Ania, que es de neonatología, ¿cuál es el protocolo de este hospital, del Universitario de Zúrich? Y me dijeron, es que no hay un protocolo per se, tenemos un documento de buenas prácticas que vamos actualizando cada vez que tenemos esta experiencia con una familia. Y de hecho me sorprendió ya cuando pasó todo esto y salimos del hospital, la de veces que nos han preguntado qué pueden mejorar, cómo nos sentimos en cada momento, qué comentario o qué podrían implementar que hiciera más fácil o más llevadera la situación o que nos ayudaran de alguna forma. Y a mí me alucinaba porque yo les decía, si es que mejor no lo habéis podido hacer, es que no lo habéis estado cuidando, acompañando, dando todo lo que necesitábamos, todo el cariño, opciones, ideas, que si las fotos, que si el carrito, que si date un paseo, que si opciones para la despedida, hasta música clásica en directo. Digo, no sé qué más podéis hacer. Digo, pero yo te digo que yo me fui de ese hospital con una sonrisa en la cara y con la sensación de una plenitud de sí, la tristeza de decir, mi hijo se ha muerto, no viene conmigo a casa, he tenido 5 días para madurarlo, pero es que esa experiencia que yo me llevo es que ha sido un regalo. Y te facilita luego la elaboración del duelo posterior. Claro, Pero porque te empoderan como madre a transmitir esto al entorno, claro, a decir a familia y amigos, aquí nada de hacer como si no hubiera pasado nada. Ha nacido mi segundo hijo, se ha muerto. claro. Él tiene que estar presente en mi vida y espero que en la vuestra para siempre. Entonces, la tendencia a entretener, ocultar, callar, no hablar, no dar espacio al dolor o a la experiencia, yo no quiero esto, digo, yo necesito vivir esto real. Necesito vivir este duelo real para ver qué construyo de todo esto, para ver cómo continúo yo esta relación con mi hijo que no la quiero dejar aquí. Claro. Yo me cuido de él físicamente, pero solo físicamente. Yo no soy una persona religiosa, pero sí como madre he sentido la necesidad de continuar espiritualmente con mi vínculo con mi hijo. Claro, la espiritualidad forma parte Exacto. de todos, no solamente de determinada religión, ¿no? Exacto. Entonces, hay una gran diferencia cuando tienes que construir esa relación tú sola, luchando contra viento y marea, contra comentarios del tipo, ya tendrás otro, a por el siguiente, no te preocupes, etc, 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 que tenemos que escuchar todas las madres, a cuando el entorno cierra filas y dice, sí, sí, Oli sigue presente, siempre lo va a estar y siempre le vamos a recordar, mencionar y está aquí de alguna manera, aunque no esté con nosotros. Eso ayuda muchísimo y por eso es tan importante visibilizar para normalizar y saber acompañar a las mamás y a las familias. Me parece que el otro, o sea, me parece impresionante lo que estás contando, debería ser así en todos sitios. Yo obviamente no tengo un podcast que tenga una audiencia multitudinaria, pero espero que se pueda difundir lo máximo posible, ¿no? Porque estas historias tienen que llegar y tiene que llegar a alguien que nos esté viendo, que trabaje en la maternidad de no sé dónde y que haga clic, ¿por qué no podemos hacer esto aquí también, ¿no? Fíjate, el otro día me escribió una chica que fue por quien se me ocurrió el podcast, porque me dijo, Irene, tú que te mojas en todo y que te da igual hablar de lo que sea, por favor, necesito que saques a la palestra este tema. Eh, dice, porque también creo que es esa violencia obstétrica de la que tú tanto hablas. Eh, entonces, claro, yo hice clic, digo, jo, pues estamos en septiembre, guay, pues vamos a cuadrarlo para poder hacer como este homenaje, como tal. Y claro, le digo, claro que es violencia obstétrica, por supuesto, también. O sea, que tú tengas que pedir eh, que te den el alta para poder
ir a despedirte de tu criatura, que tú no puedas despedirte de esa manera como estás contando tú, que te hagan comentarios, ¿no? Mm, venga, o sea, yo tengo una paciente que salía del hospital y según salía le dicen, venga que nos vemos dentro de poquito. O sea, esa persona lo estará haciendo con toda su buena intención y con un cariño inmenso, pero es tan desacertado, Muy o sea, es tan horrible, o cuando ocurre, que me contaba el otro día también una mujer, dice, de repente, claro, yo ya me enfrento a tener que salir a la calle sin mi bebé, que es como esperan verme los vecinos, es como esperan verme la gente del barrio, y hay gente con la que igual no he hablado en todo el embarazo, que vienen a preguntar qué es lo que ha pasado, que es que no venía bien, que es que tal, que luego dices, o sea, los profesionales obviamente a veces no estamos preparados, pero ya lo que es la comunidad y lo que es el entorno, o sea, es impresionante. ¿Qué crees que podría hacer el entorno no profesional para poder acompañar mejor estos procesos? Bueno, lo primero yo creo que escuchar, que parece una cosa muy obvia y muy fácil, pero no todo el mundo sabe escuchar ni cómo escuchar. Entonces, yo creo que la gente lo que se lanza cuando te pasa algo así es a ofrecerte soluciones. Ya. Y la solución más obvia es, pues oye, si te ha muerto un bebé, pues tienes otro. Lo reemplazas y así ya, pues, sabes, arreglado. Y es como, no. O sea, primero, darnos cuenta de que es un ser querido, es un familiar, es un hijo que ha fallecido. Un hijo para una madre es un hijo desde el momento que lo consideramos como tal. A las 4 semanas, o a las 40, o a los 4 meses de nacido, o a los 4 años. En el momento que tú consideras tu hijo es un hijo y es un ser querido y eso se debería respetar y tratar de la misma forma como cuando a una mujer se le muere su marido, a un marido su mujer, tíos, primos, resto de familiares. Entonces, darle a esa persona esa entidad de ser querido que ha fallecido. Y como desde mi experiencia no hay que hacer grandes cosas, con un lo siento, un abrazo sincero, un acompañamiento, un oye, estoy aquí para lo que necesites, sincero, para escucharte, para hablar de tu hijo o de tu hija. Cuéntame más cómo era, quién se parecía. Hace un tiempo, creo que el año pasado, por el 15 de octubre, publiqué un post que tuvo muy buena acogida. Bueno, ya comentaré que yo tengo un perfil en Instagram para contar mi experiencia y todas estas historias de buenas prácticas que me van llegando. Claro que sí, el perfil, Sí, tengo una luz. sí. Bueno, pues hay un post con algunas preguntas que se pueden hacer a los padres de bebés fallecidos para darnos pie a hablar de ellos. Okay. Para nosotros es muy importante y obviamente al principio del proceso vamos a llorar muchísimo y nos van a ver absolutamente afectados. Es duro acompañar. Nadie dijo que era fácil, pero es que para nosotros no es fácil. Cargamos la parte más terrible. Entonces, simplemente con unas preguntas, con un espacio para que se dé una conversación, para que haya una escucha, que no nos intenten dar soluciones, que no nos intenten poner ellos la medida a nuestro dolor, que no nos intenten poner límite al tiempo de integración de la experiencia de la muerte de un hijo, porque nadie tiene esas respuestas porque no existen. Esto se construye desde uno mismo y por eso hay un proceso de duelo. Como digo yo, alguna vez le he comentado a alguien, no hay un interruptor del dolor. Ojalá lo hubiera. Yo recuerdo haber sufrido en algunos momentos de querer tirarme por la ventana y decir, ojalá existiera ese interruptor del dolor que yo pudiera hacer apagado y pensar en positivo. Es que no quiero, aunque pudiera, no lo elijo porque yo quiero sentir la muerte de mi hijo, porque quiero vivirla, porque Claro. me ha pasado y porque es mi hijo, es una persona, es importante. No se puede anestesiar un duelo. No se puede, no se debe, es terrible. Y horario ese habitual de, a mí me pasó a las pocas semanas, en España fuimos por Navidad, no teníamos pensado, mi hijo nació un 3 de diciembre, suyas para regalarle a mi madre y a otros familiares. El fotógrafo fue el primero que me dijo, qué niño tan bonito, y cuando le comenté, digo, pues desgraciadamente ha muerto. Su respuesta fue, pues a por el siguiente. ¡Uy!
Y yo me quedé absolutamente anonadada. Estaba todavía tan en shock que no, he de decir que no fue un comentario que me causara dolor en ese momento, pero sí me hizo reparar en la facilidad que tiene el entorno para intentar buscar una solución rocambolesca. Y no es tanto que es una falta de respeto que te hablen ya de una persona que está por venir, que puede venir o no, que no existe, sino que con ese comentario te transmiten que tu hijo no era nada. Si es una cosa que se puede reemplazar tan fácil, no tiene ningún tipo de valor. A por otro. Es tremendo, es Es tremendo. tremendo. Y es, hablando con otras mamás, creo que es uno de los comentarios que más se repiten. Luego está el maravilloso, todo pasa por algo, que es como, o sea, que hay una especie de plan divino, ¿no? De plan de la vida para que mi hijo muera y cumpla no sé qué misión. No. Las cosas pasan, todo ser vivo es susceptible de morir. Las plantas, los animales, las personas, en cualquier momento de su vida, desde que empieza la vida, que es con la fecundación. Entonces, no todo pasa por algo, simplemente es tan simple como eso. Todo ser vivo es susceptible de morir. Pero Eso, porque yo creo que nos hemos llevado un supuesto mantra que podemos utilizar para el día a día, que yo además lo utilizo mucho, soy mucho de tirar de, yo qué sé, se me ha roto esto, bueno, todo pasa por algo, yo qué sé, igual era hora de renovar X cosa, o sea, un mantra que igual puedes utilizar para tu día a día, para cosas, algo tan importante, o sea, es que, y luego fíjate, obviamente la situación no tiene nada que ver, pero yo después de tener a mi hijo mayor, que fue en pleno estado de alarma, en plena pandemia y demás, pues como he contado muchas veces en redes, tuve un posparto bastante complicado, ¿no? mm, Y había gente que me decía, bueno, esto te va a servir para acompañar mejor luego a otras mujeres. A ver, esto es tu escuela de la vida y a nivel profesional, ¿no? claro, entonces, sí, seguramente, claro, pero no es algo que a mí en este momento me sirva para consolar mi malestar, mi dolor por otra serie de circunstancias, ¿no? Que luego también el tema del posparto, pues es tu movida y la pandemia y mil historias que pasaron, ¿no? Pero lo que casi todo el mundo me decía, porque me tuve que incorporar muy pronto a trabajar, pues yo autónoma, era, y esto lo que te va a servir para ayudar a muchísimas mujeres y vas a entender muchísimo mejor los procesos. Tal. Bueno, hubo alguien que me crucé por la calle que me dijo algo así como, ¿a que ahora nos entiendes? O sea, entonces, por favor, ¿podemos Madre, ponernos un puntito en la boca? pues sí. ¿Podemos ponernos un puntito en la boca cuando estamos acompañando duelos del tipo que sea? ¿Sabes? Del tipo que sea. Podemos ponernos un puntito en la boca y simplemente estoy aquí, ¿qué necesitas? Si te puedo ayudar. O sea, Exacto. porque sí, efectivamente, cuando parece que algo malo ocurre, bueno, venga, vamos a sacar el aprendizaje. Bueno, venga, vamos a tal. Espérate, que hay que reposarlo. Y luego ya veremos y trabajaremos esto, ¿no? Pero Sí. seguir Sobre todo, como venga, que pase, tápalo, tápalo, tápalo. Buscan el lado bueno. Espere, hay cosas que no tienen un lado bueno. no lo tienen. Y ese aprendizaje, si se da, que claro que se da, porque de todas las experiencias, hasta de la más pequeña, aprendemos en la vida algo, aunque sea Claro, inconscientemente, ir de uno, pero que te ven con esas lecciones desde fuera de, claro. sí, pienses, aléjate, tienes muchas cosas buenas en tu vida, más adelante habría sido peor. Tienes otro hijo que le han dicho a mujeres a las que yo he acompañado. Bueno, por lo menos tienes otro hijo. Esa también me ha caído a mí, por mi mayor, por Claro, supuesto. imagino, ¿no? Imaginan a estas personas es lo que es darle esa noticia a tu hijo y acompañar a tu hijo en su duelo y ver a tu hijo sufrir. Y este es de los pocos temas que me cuesta hablar a mí.
porque igual que mi Oli me duele mucho, mi Rafa también me duele mucho y creo que ha sido de lo más doloroso de mi duelo. Claro. Que los hijos nos duelen a las madres más que nosotras mismas, eso ya lo sabemos. Eso es Entonces, una verdad universal. claro, cuando nos dicen, tú por lo menos tienes uno, porque es que si no tuvieras ninguno, digo, nadie se imagina las situaciones que tenemos que vivir las mamás en duelo cuando tienes que acompañar a una personita que está esperando a su hermano con toda la ilusión y le tienes que explicar por primera vez en su vida que un ser querido, que es su hermano, que está a punto de nacer, se ha muerto. Eso hay que vivirlo. Y como la gente que habla normalmente no escucha y no piensa porque están centrados en hablar y en reaccionar, En pues tapar. no. Están centrados en tapar. En tapar. Exactamente. Y con la mejor intención, porque yo no dudo que la gente lo hace con un afán de acompañarte en el sentido de voy a hacer que te sientas mejor. Pero es exactamente el contrario. Estás desautorizando mi dolor, estás ninguneando a mi hijo fallecido como si fuera nada. Y encima me tienes que hacer ver que tengo que estar agradecida por el aprendizaje y, como te decía a ti, poco más que alégrate, Irene, todo lo que vas a aprender que vas a poder aplicar en tu vida profesional. Es como, si se pararan a pensarlo, se darían cuenta de que es muy desafortunado, muy desafortunado. Por eso es tan importante visibilizar y hablar. Y bueno, yo cuando hablo con otras mamás, yo soy muy peleona y muy guerrera y les digo, no os calléis. No os calléis. Digo, obviamente hay veces que una tiene que medir cómo está de energía y cómo está Claro. para dar ciertas batallas. Pero merece la pena decir, oye, este comentario que me acabas de hacer es muy desafortunado y me ha dolido mucho. Y si quieres, te explico por qué. Y normalmente reacciona bien, escucha y te dice, pues tienes razón. No es consuelo porque no hay consuelo. El mejor consuelo es un abrazo y que me permitas hablar, expresarme y hacerme sentir escuchada y comprendida y acompañada. Ese es el mejor regalo que puede hacer el entorno. Fíjate, parece, ¿no? Como estamos hablando, que las semanas o el momento en el que ocurre esto le da más o menos derecho a que duela. Em, y una chica que me escribió también por Instagram para aportar al podcast y tal, me dice, yo estaba sufriendo un aborto cuando al lado estaban haciendo un bebé. O sea, ¿cómo puede ser que esto pase? ¿Cómo puede ser que yo esté en la misma zona en la que está pasando otra cosa, ¿no? En tu caso, cuando estuviste esos días en la habitación y tal, ¿era otra zona diferente? ¿No era en la maternidad habitual? De hecho, yo en el momento en que me despedí de Oliver, volvimos al paritorio, estuve allí pues un par de horas y enseguida me sacaron de lo que es maternidad. Ajá. Me sacaron de maternidad y me llevaron 8 plantas más arriba, la última planta del hospital, donde nos dieron una habitación privada, donde no había ningún tipo de... no se podía dar la situación que yo me cruzara con otra madre y con otro bebé. Y cuando tuviste la pérdida de 6 semanas, ¿también sentiste ese buen acompañamiento, ese respeto? ¿Fue allí también? ¿Fue en Suiza? Sí, fue en el mismo hospital, de hecho, y la primera vez, no, la verdad, la primera vez noté por parte de la ginecóloga que intentaba normalizar la situación, que me hablaba de porcentajes, que me hablaba de mi edad, De estadísticas en ese momento, ¿no? de estadísticas, y que me decía que si quería repetir que me pusiera cuanto antes, que no tenía tiempo y no, la verdad que en ese sentido no puedo decir que fuera, no hubo acompañamiento, simplemente se trató de un tema clínico. Ya. Y no hubo ningún tipo de, bueno, sí recuerdo cuando me hizo la ecografía y me dijo que efectivamente que lo había expulsado todo y te dicen esas palabras de Usado. muy bien, porque lo ven como algo positivo, muy bien, ya no hay nada. Eso se te clava en el corazón. Quieres que haya algo y que esté vivo. Claro. Pero te dicen frases como, pues el famoso no hay latido. Cuando ya lo estás expulsando, qué bien, está muy bien todo, ya no hay nada, esto está vacío, Está genial. todo limpito.
Me contaba una mujer que se le quedó grabadísimo, está todo limpito. Dice, no Sí, me borro esa frase de mi cabeza. sí, es muy duro. Todos esos sinónimos, no, está limpito, está vacío, está claro, y aquí no queda nada. Y médicamente es positivo. Yo entiendo lo que Claro, quieren decir, pero es que tú no estás para poner el foco en la parte clínica, porque acabas de perder un embarazo. Yo claro. en mi caso, con 6 semanas, no consideraba, no sentí, y ahora que puedo comparar con la experiencia de perder un hijo, la intensidad para mí no ha sido la misma, Ujú. obviamente. Claro, 6 semanas, o sea, lo sabía hace 2, estaba empezando, claro, empiezas a construir sueños, pero no te da tiempo. Entonces, claro. al final el duelo no es solo el duelo por el bebé fallecido, es que es el duelo por toda una vida que has planificado y que has soñado que desaparece, que se volatiliza. Con un embarazo de primeras semanas, en mi caso, ojo, esta es solo mi experiencia, no fue así. Y aún así yo no estaba en ese momento para poner el foco en la parte clínica ni Ya. ver las ventaja a que todo clínicamente estuviera muy bien. Porque yo acababa de perder un embarazo y estaba triste. Lo que sí que me dieron, por ejemplo, fueron 2 semanas de baja. Ah, bueno, Trabajo. ya son más que irte a trabajar a los 2 días, claro, como me contaban estas chicas. Es que es salvaje porque quien lo ha vivido lo sabe, por lo menos a mí me pasó. La gente que piensa que tienes un aborto espontáneo y es como tener la regla, no, no es una regla. No lo es. No lo es, no lo es. Se puede perder mucha sangre, se siente debilidad, se necesita un descanso y se necesita una recuperación, ya no solo emocional, sino física también. O sea, me parece una barbaridad los 2 días, tener que fingir y ser operativo como si no hubiera pasado nada. Pero bueno, esto entra aparte en el contexto de lo que hablábamos de no solo la violencia obstétrica, Violencia, de la violencia obstétrica también. violencia obstétrica y violencia contra las madres que tenemos que trabajar como si no fuéramos madres y ser madres como si no trabajáramos. Entonces es una auténtica locura a veces a las cosas que nos obliga el mercado o la sociedad. Por ejemplo, yo tengo mamás que hay gente en el entorno que se sorprende de que tengan baja de maternidad cuando tienen un parto en el que el bebé nace fallecido más allá de X semanas y dicen, ah, pero tienes baja de maternidad, pero es que, ¿cómo no va a tener baja de maternidad, ¿no? Como ya no hay bebé al que cuidar, pues entienden que todo el día siguiente te pones mona y te vas a la oficina y es Después como, de parir, te levantas y te vas. exactamente, señor, yo he pasado por un embarazo que ha llegado a término, he pasado un parto y yo tengo que tener una recuperación física y mucho más importante mi recuperación psicológica, incluso más importante diría que cuando el bebé vive y también lo he vivido y puedo comparar. No digo que haya mujeres que no las ayude a volver al trabajo. El duelo es muy personal, Claro. pero normalmente se necesita un tiempo porque es que no puedes pensar en otra cosa, es que tu propio yo, tu esencia de personas, es que se parte en mil pedazos y te tienes que reconstruir y para eso hace falta tiempo y atención y dedicación. Te Es tienes que como un reconstruir tú, se tiene que reconstruir la pareja, se tiene total. que reconstruir la familia también, o sea, por supuesto el núcleo, ¿no? Pero, pues en este caso tu pareja, tu hijo mayor, o sea, es que ahí hay cosas que, claro, que hay que ordenar que requieren un tiempo. Yo creo, y esto es una crítica que siempre hago a mi trabajo, igual de cualquier profesional de la salud, eh, lo vemos todo como casos clínicos, lo vemos todo como lo biomédico, ¿no? Lo que, guau, este caso qué interesante, guau, este caso qué tal, ¿no? Mira, por ejemplo, y no tiene nada que ver con el tema, pero mi padre tiene un problema cardíaco, tiene una miocardiopatía dilatada, que en su día pues, fue un proceso muy heavy. Y cuando yo lo comentaba con compañeros de profesión y demás, ¡guau, qué caso tan bonito! Estás hablando de mi padre, ¿sabes? Es como que intentamos verlo como de una manera muy biomédica, como estamos hablando, ¿no? Venga, muy limpito, venga, ha salido todo bien, venga, ya está todo, te revisamos en tal tiempo, vas a una revisión, está todo bien. Todo como desde un punto de vista muy clínico, muy médico, y detrás de cada proceso hay algo, obviamente a nivel emocional, que
creo que no se acompaña en líneas generales del todo bien. Todos los procesos relacionados con nuestra salud, nuestra enfermedad o el proceso que sea, tiene una carga también emocional muy importante que no se acompaña adecuadamente y que a veces los profesionales nos tendríamos que poner un puntito en la boca y todos esos datos como técnicos, como tal, contenerlos o incluso expresarlos con una suavidad un poco más medida, creo yo, ¿no? Pues la verdad, Sara, es que yo creo, o sea, me parece que, como te dije cuando hablábamos, el discurso y el relato es tan potente para poder llegar que, que solamente te puedo dar gracias infinitas por tu generosidad. O sea, muchísimas, muchísimas gracias. Que, que a ver si esto llega, que alguien que lo esté viendo diga, por favor, vamos a cambiar las cosas en España también, que se pueden hacer las cosas bien con el sistema de salud que tenemos, con los profesionales que tenemos, con la vocación que creo que hay detrás de la gente que se tiene que dedicar a la salud y a estos procesos, ¿no? Y cuanto más a la obstetricia y a toda esta historia, que alguien que lo esté viendo diga, por favor, vamos a cambiar esto, ¿no? Porque Sí, sobre todo porque desde mi punto de vista, por mi experiencia, hay mucha gente hablando de este tema que me ha dicho, es que Suiza es un país muy rico, que allí hay muchos recursos. Y yo comentaba, es que lo que yo recibí en el hospital, es verdad que el recurso humano disponible es muy importante y ahora mismo en España hay una tensión en los hospitales públicos enorme por los profesionales. Y eso hay que comprenderlo también y creo que todos estamos de su lado en el sentido de que para tú dedicarte a tus pacientes con cierta capacidad tienes que tener tiempo y tienes que tener el espacio y la relajación, por así decirlo, de tu permita hacer ese tipo de asistencia de una manera determinada. Pero lo que yo recibí aquí no fueron recursos que tienen una base económica, claro, para nada. Simplemente tuve un espacio, eso sí, y tiempo ilimitado. Pero solo con esas dos variables, que eso es algo que ya se ofrece en España, lo quiero decir, no quiero yo mandar un mensaje de que mal se hace todo en España, no, no. En la mayoría de hospitales ya se ofrece ese tiempo y ese espacio. Pero es que eso no hace un acompañamiento. Es que el acompañamiento lo hacen las personas. Y lo hacen las opciones, las ideas, el saber coger de la mano a dos personas, a una persona que está destrozada en ese momento emocionalmente, transmitirle calma y decirle, estos son diferentes caminos que podemos tomar, estos son diferentes opciones que tienes a tu disposición para aprovechar estos días o estas horas o lo que tú necesites y crear recuerdos y vínculo con tu bebé, aunque ya no esté aquí. Y simplemente con una persona que se sienta en tu cama y que te escucha, que te da la oportunidad de expresar cómo te estás sintiendo, de madurar esas emociones con el paso de las horas o de los días. Eso es recurso económico porque sí, son personas y al final todo se traduce en una productividad, pero la sanidad, sobre todo cuando hablamos de salud mental, no puede medirse en términos de productividad, porque estamos hablando de salud. La salud puede medir. Entonces, yo animaría a eso, a que se pusiera más el foco a los recursos intangibles, a la empatía y a hacer de los profesionales y no tanto en los recursos materiales que se puedan traducir en un coste, como muchas veces se pone el foco. Yo creo que esa es un poco la clave. Está muy bien el tiempo y el espacio, pero alguien te tiene que coger la mano y tener la sensación de que no te sueltan, y luego te lanzan ya a hacer un camino de duelo donde estás mucho más fortalecida y mucho mejor encaminada que cuando vas a tu casa con los brazos vacíos y no sabes ni lo que te ha pasado. Solo sabes que ayer estabas embarazada y que hoy ya no. Y el bebé desapareció. Hay otra forma de hacer las cosas y yo tengo la esperanza de que poco a poco se siga el camino, que ya hay muy buenos pasos de mejorar estas cosas y de dar los mejores acompañamientos a las mamás y a las familias. yo creo que sí. Vamos a quedarnos con esa frase de hay
mejores formas para hacerlo y poquito a poquito y gracias por contribuir también a ello. Eh, bueno, yo quiero mandar un abrazo inmenso y un beso inmenso a todas las mujeres que he podido acompañar en esos procesos que también forman parte de la maternidad, de los que yo no me imaginaba cuando empecé a trabajar, como te he dicho antes. Quiero mandar un abrazo súper, súper, súper grande a todas, absolutamente a todas, a todas, a todas, a todas. Pero en concreto a una de ellas eh, que hace muy poquito tiempo, que seguramente que nos está viendo, eh, a todas las mujeres que estén pasando por este proceso y que pidan ayuda también si el proceso ha sido acompañado adecuadamente y facilita, y si sienten que no, pues no, que también busquen la manera un poco, ¿no? De cómo reordenar. Y a ti darte las gracias inmensas, te lo digo de verdad, por dedicarnos este ratito, que no te quiero robar más tiempo porque tendrás cosas que hacer, por supuesto, y Yo, que muchas yo gracias. Para mí ha sido un placer y un último apunte para esas mamás que desgraciadamente compartimos experiencia. No quería despedirme sin recordar que hay una asociación en Castilla-La Mancha que es Haciendo Estrellas, que apoya a las mamás y a las familias y a los papás que pasan por una pérdida del tipo que sea y que es uno de los mejores recursos que tenemos las familias y las mamás. Hablar con otras mamás, compartir nuestras historias. Hay un encuentro online todos los meses para contar, para expresar, para compartir. Meciendo Estrellas, asociación maravillosa a la que yo le agradezco y le debo muchísimo, con todo el cariño. Y bueno, pues muchísimas gracias a ti, Irene, por tocar este tema, por querer dar visibilidad y de verdad mil gracias, hace mucha falta y qué bien contar en Toledo con una gran profesional como tú. De verdad, espero que cuando vaya de visita a Talavera podamos ponernos cara y quedar un día a tomar un café y conocernos en persona. Claro que sí. Gracias. No te puedo decir más.